queremos arrancar con una pregunta para que después nos cuenten también toda su experiencia. ¿Qué significa para ustedes mujer líder? ¿Quién se anima a empezar? Ana, me estás mirando. Primero, hola chicas, la verdad que no me quería privar del placer de volver a verlas, porque si algo uno entiende como mujer líder, es que uno deja de ser yo para ser nosotras. Así que eso es lo más importante de una mujer líder, que sepa que ya no es yo, que somos nosotras. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá. Para mí, mujer líder es una mujer que inspira, que lleva a otra persona a querer seguir sus sueños, incluso a pesar de mandatos sociales, culturales, familiares y de uno mismo, y llegar a ser lo que uno desea ser y por los sueños que quiere cumplir. Bueno, hola a todos, gracias por la oportunidad. Nuevamente estamos muy contentas. Bueno, para mí la expresión es mujer líder. Puntualmente en este momento de mi vida, eso es mucho más que una expresión, creo que es el aprendizaje de vida constante que me está trayendo Mola, porque bueno, como decías vos, más allá de llevar a cabo una tarea de líder, que tenga que ver con, digamos, con la propia definición de eso, incentivar personas, lograr objetivos a través de distintas personas, ser un ejemplo, motivar eso. Bueno, ser mujer líder también tiene esta parte de, digamos, que tenemos las mujeres de tener ese sexto sentido, esa empatía y esa hermosa arma a nuestro favor, pero que hay veces, bueno, te puede como jugar como en doble sentido, puede ser un arma de doble filo, y ese creo que es, digamos, mi aprendizaje constante de hoy, como poder lidiar con esa parte tan linda, bueno, en un contexto que no estamos acostumbradas, y eso es un aprendizaje constante para lograr ese equilibrio. Bueno, hola, gracias por la invitación también. Nada, para aportar un poquito más, creo que estamos como en continuo aprendizaje. Yo creo que me siento una líder muy chiquitita todavía, como aprendiendo, porque encima de eso, como nadie nos enseña a ser líderes, entonces como que uno se va haciendo como le parece y como le va saliendo básicamente lo que puede, y entendiendo que tampoco tenemos como tantas referentes de quienes aprender, porque como esto es bastante nuevo históricamente, entonces como eso, uno se va construyendo su propio camino en base a lo que va viviendo y experimentando. Así que eso. Bueno, buen día a todas. Gracias por la invitación Potenciar. La verdad es que la energía que se vive acá, chicas, es maravillosa. La verdad que es espectacular. Que creo que es una mujer líder, tiene digamos, es multifacética desde sus roles. Tenemos muchos roles de liderazgo, no solo el profesional, el personal, el familiar, el de amistades, el a veces de ser quien nuclea y conglomera a las familias y a los amigos. Entonces tenemos un rol muy fuerte, de mucha fortaleza, porque hay veces que nos ha pasado decir, paren el tren que hasta acá llega. Bueno, muchas gracias por haberse sumado a este panel. Queremos arrancar con una pregunta para que... Bueno, muchas gracias por haberse sumado a este panel. Queremos arrancar con una pregunta para que después nos cuenten también toda su experiencia. ¿Qué significa para ustedes mujer líder? ¿Quién se anima a empezar? Ana, me estás mirando. Primero, hola chicas, la verdad que no me quería privar del placer de volver a verlas, porque si algo uno entiende como mujer líder, es que uno deja de ser yo para ser nosotras.
Así que eso es lo más importante de una mujer líder, que sepa que ya hablé yo, que somos nosotras. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá. Para mí, mujer líder es una mujer que inspira, que lleva a otra persona a querer seguir sus sueños, incluso a pesar de mandatos sociales, culturales, familiares y de uno mismo, y llegar a ser lo que uno desea ser y por los sueños que quiere cumplir. Bueno, hola a todos, gracias por la oportunidad. Nuevamente estamos muy contentas. Bueno, para mí la expresión es mujer líder. Puntualmente en este momento de mi vida, eso es mucho más que una expresión, creo que es el aprendizaje de vida constante que me está trayendo Mola, porque bueno, como decías vos, más allá de llevar a cabo una tarea de líder, que tenga que ver con, digamos, con la propia definición de eso, incentivar personas, lograr objetivos a través de distintas personas, ser un ejemplo, motivar eso. Bueno, ser mujer líder también tiene esta parte de, digamos, que tenemos las mujeres de tener ese sexto sentido, esa empatía y esa hermosa arma a nuestro favor, pero que hay veces, bueno, te puede como jugar como en doble sentido, puede ser un arma de doble filo, y ese creo que es, digamos, mi aprendizaje constante de hoy, como poder lidiar con esa parte tan linda, bueno, en un contexto que no estamos acostumbradas, y eso es un aprendizaje constante para lograr ese equilibrio. Bueno, hola, gracias por la invitación también. Nada, para aportar un poquito más, creo que estamos como en continuo aprendizaje. Yo creo que me siento una líder muy chiquitita todavía, como aprendiendo, porque encima de eso, como nadie nos enseña a ser líderes, entonces como que uno se va haciendo como le parece y como le va saliendo básicamente lo que puede, y entendiendo que tampoco tenemos como tantas referentes de quienes aprender, porque como esto es bastante nuevo históricamente, entonces como eso, como uno se va construyendo su propio camino en base a lo que va viviendo y experimentando. Así que eso. Bueno, buen día a todas. Gracias por la invitación Potenciar. La verdad es que la energía que se vive acá, chicas, es maravillosa. La verdad que es espectacular. Que creo que es una mujer líder, tiene digamos, es multifacética desde sus roles. Tenemos muchos roles de liderazgo, no solo el profesional, el personal, el familiar, el de amistades, el a veces de ser quien nuclea y conglomera a las familias y a los amigos. Entonces tenemos un rol muy fuerte, de mucha fortaleza, porque hay veces que nos ha pasado decir, paren el tren que hasta acá llego, me quiero bajar, y no podés. Y tenemos la fortaleza para salir adelante. Y también como una característica fundamental es el servicio, porque yo entiendo al liderazgo no como alguien que lleva un mando y que tiene que el resto de la gente acompañar, sino al contrario. El líder tiene que hacer que el equipo de trabajo trabaje y está al servicio tiene que facilitarle las cosas a su equipo para que trabaje, sea profesional, sea familiar. Así que desde ese lado, esa sensibilidad de poder nuclear, de poder juntar y de facilitarle el espacio al resto para que pueda dar su mayor potencial. Y de la mujer también, perdón, desde la crianza, ¿no? O sea, como mamás, ¿qué le damos de mensaje a nuestros hijos? Mi hijo está acá. ¿Qué mensaje le damos a nuestros hijos para que vengan con una mente diferente, inclusiva, diversa, no solo en términos de género, porque la diversidad nosotras somos diversas, la diversidad es la norma, ¿sí? ¿Cómo enseñamos a nuestra familia a ser diversos, desde el equipo y desde la red?
gracias por todo lo que fueron compartiendo y siguiendo un poco con lo que recién venían contando. Por ahí, ¿con qué recursos sienten ustedes, justamente con esto que vos contabas recién, ¿no? ¿Con qué recursos sienten que necesitamos contar las mujeres en materia de cuidados para poder llevar adelante un liderazgo de manera efectiva, de manera consciente y sobre todo con el sostén que las mujeres necesitamos, ¿no? Así que ese Primero, autoconfianza. Chicas, yo nunca me sentí menor que un hombre, jamás. Sí, distinta, puedo tener más capacidades, diferentes capacidades, pero no menor. Si no nos la creemos, nadie más, ¿eh? Primero nosotros. Después, yo puse varias fotos que tienen sentido. Red de contención. Yo en mi familia tengo una pareja que me acompaña. Vos dijiste recién un término muy bueno que es mapaternidad. En mi casa, las cuentas, las tareas, la crianza es de los dos. No se discute, nunca tenemos hacerlo vos, hago yo, no. Es conjunta. Contención de la pareja, contención de los hijos, contención de gente que nos acompaña a criar a los hijos. Entonces, primero creérsela, después formarse. ¿Sí? Yo hice durante más de 10 años reclutamiento y selección en la industria petrolera y hay que prepararse, hay que estudiar, ¿sí? Hay que formarse. Y uno elige por capacidades, uno elige quién es la persona más apta para ocupar un determinado puesto. Entonces, la consigna debería ser y es que gane el mejor en cuanto a capacidades. No importa si es hombre, mujer, trans, blanco, negro, alto, bajo, de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, no importa, es por capacidad. Así que bueno, primero creérsela, no en términos de soberbia, sino en términos de somos merecedores de prepararse y después atreverse también, ¿no? Empezar a pedir espacios, pedir posiciones, pedir lugares y muy bueno lo que dijeron antes de las redes, ¿no? Eso es fundamental. Y en términos empresariales también hay que acompañar con políticas, con procedimientos, con procesos que son quizás artefactos culturales importantes para que eso suceda. El cambio cultural se produce cuando la gente sabe, cuando la gente puede hacerlo y quiere. Nosotros estamos implementando, por ejemplo, en PECOM en este momento, un programa cultural donde una capacidad organizacional que estamos instalando es la diversidad. Es una capacidad que todos los empleados de la compañía la tienen que conocer, tienen que saber de qué se trata. Si no sabemos, no podemos cambiar. Y después hay que acompañar con políticas que permitan hacer ese cambio. Muchas gracias. ¿Y qué obstáculo uno en sus carreras profesionales como líder y para llegar a puestos de liderazgo, me imagino que han tenido que sortear situaciones y obstáculos, ¿no? ¿Con qué obstáculos se han tenido que encontrar? Bueno, vamos a empezar. Por supuesto, como ustedes saben, yo pertenezco a la generación más grande aquí y me tocó abrir camino. O sea, yo fui la primera rectora mujer de la Universidad del Comahue, fui la primera vicegobernadora mujer de la provincia de Neuquén, fui la primera investigadora del CONICET. Y créanme, chicas, los obstáculos son muchos, pero se vencen. Comparto lo que decías sobre el tema de la autoestima. Lo primero es sentirse seguro de uno mismo. Y para sentirse seguro de uno mismo uno se tiene que formar. Yo tuve un director de tesis, hice mi tesis en la Universidad del Sur, muy machista, un tucumano grandote, que lo primero que hizo, y yo en ese momento lo tuve que aceptar, el día que me casé, dejé de ser Ana Pechén para pasar a ser Ana Pechén de D'Angelo. Y como en ese momento quienes escribían los papers que se publicaban, digamos, la vida de los investigadores depende mucho de lo que publicás a nivel internacional, empecé a aparecer en la bibliografía como Ana Pechén de D'Angelo. Hasta el día de hoy es así, porque después que tenés mucho, digamos, no podés cambiarlo porque si no parece que fueras una persona distinta. Bueno, eso fue la etapa de estudiante, la etapa de formación y la etapa donde en realidad uno no se atrevía a salir del cascarón. Era el director, el profesor al estilo francés, ¿no es cierto?, donde su palabra es la que marca.
bueno, cuando me animé, me echó del laboratorio, después me fue a buscar porque era buena lo mío, así que tuvimos 2 o 3 así cimbronazos. Tenemos un amor platónico de muchos años, pero con mucha diferencia desde la concepción de un director muy machista y una discípula bastante rebelde. Pasó esa etapa, me vine a vivir a Neuquén. Acá ya me llamaban Ana D'Angelo, ni siquiera me llamaban Ana Pechén. Bueno, hubo que pelear para que en la propia Universidad del Comahue, donde dirigí mi propio grupo, y empezó así, formando gente en investigación. No había historia de investigación en la universidad, a mí me tocó desarrollarlo, por eso llegué a ser rectora, porque en realidad en toda la Universidad del Comahue los grupos que se formaron a instancias de ese primer liderazgo mío, que fue el liderazgo en ciencia. Y ahí aprendí a fortalecerme, porque uno se fortalece cuando está seguro de lo que hace. Y en eso tengo que agradecerle a ese mentor machista, de que me enseñó, de alguna manera, las herramientas para sentirme segura en mi profesión. A partir de allí ya las cosas cambiaron, pero uno piensa que en la academia es más equitativa la cosa. Es equitativo en el trabajo. Compartimos equipos de trabajo que son plurales, hombres, mujeres, horizontales. Ahora, a nivel de gobierno, no. Y ni siquiera los jóvenes estudiantes reconocen. Mi liderazgo como rectora de la universidad fue muy difícil, muy, muy difícil. Y tuve que sostener de alguna manera tomas de las universidades profundas en ese momento. Se discutía la acreditación de las carreras, temas, digamos, que hoy están resueltos, pero que en ese momento fueron especialmente duros porque yo era mujer. Tengo que agradecerle a esas peleas haber tenido alguna notoriedad política, porque mi carrera académica y política fue dentro del ámbito de lo académico y de la universidad y del CONICET. Pero mi partido, el Movimiento Popular Neuquino, descubrió en una época donde las mujeres empezamos a ser importantes, porque no lo éramos, hasta que no apareció la ley de cupo, y que al principio era del 30%, cuando yo llegué a ser vicegobernadora era del 30% todavía. Pero era importante que las mujeres fuéramos parte de la conducción. Empezaba este movimiento donde se empezaba a respetar esto que es un derecho humano. O sea, nacemos iguales, hombres y mujeres, y tenemos los mismos derechos, simplemente tenemos culturas distintas. Y allí también, los cupos no definen si uno tiene la fortaleza para estar en representación de todas, todes, de todos, sino que es cuando, más allá de que en general los partidos son manejados todavía por los hombres y le debemos más de una vez la selección a algún hombre, nos hacemos cargo como nosotras mismas y ejercemos como mujer. Así que fíjense en la vida política, en la vida académica, en la vida empresarial. Ahora también hago eso, digamos, me recuperé, digamos, en mi relación con la naturaleza, en mi proyecto familiar, digamos, de producción de lavandas, y también en esos sectores, tanto las mujeres rurales como las empresarias, tenemos los mismos techos de cristal todavía que hay que tratar de vencerlos para poder tener los liderazgos que necesitamos para que la equidad de género sea realmente efectiva más allá de las leyes. Tomando tus palabras, Ana, ¿qué creen que les aporta el liderazgo, ¿no? El liderazgo de las mujeres en puestos de decisión, independientemente del ámbito, ya sea político, social, laboral, empresario? ¿Qué le aporta a la mujer al liderazgo en esas posiciones de decisión? Hola. Yo creo que la mujer aporta diversidad y otra mirada, ¿no? Más allá de las cualidades que tienen las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, creo que en donde hay un mando medio, una cúpula poco representada por mujeres, el hecho de que una mujer forme parte de ese equipo de trabajo hace que ya cambie la manera de pensar o traiga otra mirada distinta que lleva a nuevas decisiones, nuevos rumbos para la empresa,
una mirada que incluye la diversidad o la vivencia de esa mujer para tener esa observación y tratar de ir generando el cambio en lo que es diversidad de género, por ejemplo. Entonces me parece que sobre todo lo que aporta es una mirada diferente, digamos, como en cualquier equipo de trabajo, cuanto más diversos somos, mejores ideas salen, mejores estrategias salen o combinación de estrategias y hacen que el equipo o la empresa funcione mucho mejor. Yo creo que es lo que más aporta. Bueno, y siguiendo un poco con este tema, ¿qué acciones concretamente ustedes tienen o practican en su vida que aportan a generar mayor cupo en estos espacios, ¿no? No sé, alguna acción que lleven adelante que digan, bueno, esto es lo que va a ayudar a que más mujeres lleguemos. Por ahí se me ocurre, no sé, el claro ejemplo de ustedes que cuando empezaron a hacer, digamos, esta dupla que podrían haber elegido, bueno, ser un hombre y una mujer. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo decir, bueno, no, voy a llamar a una mujer? ¿Qué fue lo que te incentivó por ahí? Bueno, respecto a este tema, creo que es importante contar esto que siempre nos pasa, siempre nos preguntan si Mola sería lo mismo a cargo de hombres. Nos han preguntado en un montón de entrevistas, es una pregunta que nunca supe responder porque lógicamente no sería lo mismo, pero el por qué no, es algo como que tratamos de buscar la respuesta día a día. Lógicamente Mola tiene una impronta muy femenina que lo hace muy particular, es como eso, es nuestra esencia. ¿Y qué nos pasa? Por ahí, eso es un proyecto que empezó con mujeres y lógicamente empezó a crecer, y a la hora de tomar personal, ¿qué queríamos nosotras? Sumar mujeres en la mano de obra. Mola empezó como amigas aprendiendo a soldar, entonces qué mejor que, bueno, dale, fomentemos a que sean mujeres. A la hora de publicar de todas las formas, o sea, porque al principio yo decía, bueno, buscamos medio el boca en boca y por ahí no es tan normal, y bueno, y de repente no conseguíamos, publicamos en las redes, nos empiezan a llegar un montón de currículums, y con Andy hicimos una estadística y ni un 3% eran mujeres. Y es súper frustrante, ¿se entiende? Porque es como que decís, bueno, mi esencia, lo que promuevo, la esencia de mi proyecto y querer, digamos, contagiar a otras mujeres, empoderar desde nuestra propia experiencia, se torna bastante cuesta arriba. Entonces, y eso, ¿y qué me pasó? Me acuerdo que vino una chica que me encantó, era medio la única, o sea, eran 3, de como casi 100 personas que nos habían llegado que elegimos, y bueno, como que la invitamos a la entrevista, todo. Y ella termina cancelando una vez, termina cancelando otra. ¿Qué te pasa? Y no, es que soy mamá, tengo 2 nenas. Entonces ahí está como el claro ejemplo. Yo también fui mamá hace 2 años y ahí a mí me cambió súper la cabeza con Mola. Entonces como que decís, sí. Sí. Y eso hablábamos cuando recién llegamos, que justo estaban pasando como unas estadísticas de cuántos puestos de trabajo están ocupados por mujeres y los recursos y las posibilidades que tenemos las mujeres, porque probablemente no haya mujeres que sueldan porque no tenemos tampoco las oportunidades, no es lo mismo para un hombre que se va de la casa y se pone a practicar o a trabajar en talleres donde encima son generalmente más hombres, sino que primero que uno tiene que poner el cuerpo, que es lo que hablábamos cuando Ros se embarazó, por ejemplo. Ella no pudo soldar más. Y eso nos obligó a cambiar el negocio rotundamente, solo por una cuestión física, por una diferencia física, que a veces es obvia, pero muchas veces repercute directamente. Perdón, quería agregar eso. No, sí, eso mismo. Y también respecto a la pregunta que hacías, bueno, ¿qué acciones hacemos? También estamos en contacto, no sé, por ejemplo, con el CFP5, que esos son centros de formación profesional, y fomentamos a que haya mujeres. Hace unos años, en el 2019, tuvimos la oportunidad de participar de Avon. Hay un proyecto que se llama, eso, es la Fundación para Mujeres, y estuvo re bueno porque presentamos un proyecto que hicimos junto con una fundación de acá, con una ONG, en realidad, que presentamos un proyecto para mujeres, o sea, era para capacitar mujeres en situación de vulnerabilidad social en el oficio de herrería.
Bueno, eso, tuvimos una mención, estuvo buenísimo, venía todo re bien, ya teníamos un montón de contactos y vino la pandemia. Después de la pandemia fui madre, Mola como que bueno, se tornó ahí realmente un negocio, hubieron un montón de cambios y eso quedó medio en stand-by, pero es un proyecto, o sea, en esto de que, bueno, qué acciones, es un gran sueño de Mola y algo que queremos cumplir, así sea chiquito, pero bueno, implica un montón de recursos, no es imposible, por supuesto. Así que es algo de lo que queremos hacer. Y respecto a lo que decía Andy, a mí me pasó eso, que habla también un poco acerca de todas las preguntas anteriores. Yo cuando empecé con Mola a los 25 y aprendí a soldar justo cuando estaba terminando la tesis de arquitectura. Entre qué obstáculos tuvimos que sortear y todo, yo creo que son los mandatos sociales que siguen estando y también las estructuras mentales propias. Yo me acuerdo que me empecé a reembalar en el taller y me acuerdo que mi propio padre, persona que es el fan número 1 de Mola, fue la primera persona que me dijo como, la arquitecta va a terminar haciendo rejas, porque yo llegaba con eso a mi casa con mameluco y la cara llena de hierro negra. Entonces, ¿qué me pasó? Pasó un año, 2, 3, fui creciendo y el hecho de ser mamá me empezaba como era una pregunta que yo, bueno, no quiero ahora, pero en algún momento quiero. Y yo siempre le contaba a Andy y decía, no voy a poder nunca, o sea, o dejo Mola o no soy madre, porque ¿cómo hago yo para estar para poder, no era porque yo quería seguir soldando, porque entiendo que de última se podía cumplir el objetivo, pero ¿cómo hace una mujer que tiene un sueño tan claro, unas ganas tan intensas y aparte Mola empezó a crecer, empezamos a tener reconocimiento y era, ¿por qué dejar todo esto por ser mamá? Que es lo más lindo, o sea, lo más natural que una persona pueda querer, o sea. Entonces, bueno, me empezó a pasar ese problema y mi gran aprendizaje, que creo que fue lo que me gustó, fue entender, que es un mensaje para las mujeres que les pase lo mismo, que hay que entender que tal vez no hay que pensar que no se puede. Para mí un gran tema de mi vida es la maternidad y lo que elijo hacer, ¿no? Que lo amo. Es como, bueno, se puede. Tal vez hay que cambiar la forma. Entonces ahí entendí que podía ser mamá y tener Mola, pero de otra forma. No podía ser yo la que estaba soldando o ya no lo elegía, porque después de tener mi bebé se me alinearon un montón de cosas y yo dije, a mí ya no me da lo mismo si me entra una chispa al ojo, tengo que ir con mi bebé, si me corto un dedo o si no sé. Entonces te empieza a cambiar un montón la cabeza, pero el aliento y la parte buena que a mí me pasó fue decir, bueno, se podía, solamente que tenía que mover fichas. Pero para mover esas fichas necesitas una red de contención muy grande, un equipo atrás, que es lo que yo siempre digo, Mola hoy está donde está y yo puedo tener de repente el rol de líder y hoy 6 personas a cargo, pero no estoy sola. O sea, tengo a mi pareja, que era lo que vos decías. Tuve que desconstruir un montón de cosas cuando fui mamá, que no las hacíamos tan bien y había un montón de cosas súper machistas, aún yo queriendo lo opuesto. Y eso fue un trabajo en equipo, también tener unos padres que son súper mente abierta, pero no dejan de ser una generación antes que mi mamá era como, Ro, vas a tener que replantearte, porque el bebé ahora es la prioridad. Y yo decía, bárbaro, yo me quedo con el bebé, pero a mí me agarra un pozo depresivo, porque ella, claro, o sea, ella, otra dinámica, otro acuerdo, como mi papá trabajaba, ella ama de casa. Entonces, está buenísimo, pero no es lo que elijo yo para mi vida. Entonces, poder romper con esas estructuras que son propias de hasta las personas que te contienen, para mí fue como todo, o sea, todo el aprendizaje. Y en esa construcción, porque hubo una construcción en el liderazgo y en ustedes como persona para hoy estar acá, ¿no? Y para haber hecho todo lo que hicieron. Me imagino que no siempre fue fácil y hubieron errores o situaciones, ¿no? Aciertos y desaciertos. Si ustedes hoy lo miran para atrás, ¿qué cosas consideran que no estuvieron bien a la hora de liderar? Hola. O algún error así que recuerden como, uy, esto... Claro, lideraba un grupo, lideré un proyecto y yo sé que hoy viéndolo me equivoqué.
Creo que una de las cosas que dijeron las chicas y que yo comparto profundamente es el tema que las mujeres tenemos en general otra sensibilidad para enfrentar los problemas, ¿no? Somos más dialoguistas. Cuando ejercemos un liderazgo no lo ejercemos desde el punto de vista del caudillismo. Y no todas, pero la mayoría no somos tan apegadas a la filosofía, sino que somos de alguna manera más maleables en nuestra manera de pensar y de interpretar las cosas. Cuando yo fui rectora, yo soy química en origen, una disciplina dura, así que yo ejercí una conducción desde la universidad desde ese concepto, desde una disciplina dura. Cuando fui vicegobernadora había entendido otras cosas, si bien, digamos, yo tenía una legislatura muy diversa y tenía un reconocimiento por venir de la academia, los diálogos fueron permanentes, plurales, y más del 80% de las decisiones se tomaron por unanimidad. Si yo hubiera tenido esa mentalidad cuando fui rectora, posiblemente me había ahorrado días de toma. Pero en realidad todo mi equipo, que es fundamental, digamos, en lo que uno puede hacer, porque nadie puede hacer una transformación sola, tenía equipos que eran muy duros también. En la academia, la impronta y el mandato que nos da el conocimiento no es flexible. Entonces, un consejo superior de la universidad es mucho más duro que una legislatura. Y si algo aprendí es que la única forma en que se resuelven los conflictos es con mucho diálogo. Y eso me parece que las mujeres lo hacemos con mayor posibilidad de establecer esa empatía, ese diálogo con el otro, más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias de filosofía de vida, que es imprescindible para construir un liderazgo. Entonces, si yo tuviera que replantearme algo, me replantearía que en esa etapa que fui rectora de la universidad no lo había aprendido todavía. Eso. Muchas gracias. ¿Usted tiene alguien más quiere compartir? ¿Se escucha? Sí. Yo, la verdad que coincido totalmente con lo que acabas de decir. Tenemos una sensibilidad y empatía hacia el ser humano en sí y hacia el impacto que podemos hacer con nuestras decisiones o con las cosas que decimos o dejamos de decir, que por ahí cambiaría, o mirado ahora desde 20 años, quizás todo esto que ustedes están viviendo de la maternidad, y yo en algunos puntos lo viví con bastante culpa, ¿no? Me estoy quedando hasta tarde, los chicos, me pasó una vez que me habían invitado del colegio a decorar un poncho. Claro, usted tenía que pedir el día del trabajo, entonces me lo pedía para los actos escolares donde mis hijos actuaban, pero para decorar un poncho no. Pero bueno, te queda, viste, tu hijo no lo tuvo que decorar solo, viste, eso por ahí, ahora de grande, ya con los chicos más grandes, lo tenía que haber vivido un poco más relajada. En su momento, bueno, lo viví a veces con bastante culpa. Tema la culpa. Tema importante. Bueno, yo, volviendo un poco al tema de la maternidad, esto de darse cuenta de los mandatos y la crianza con la que nosotros venimos de nuestras casas, porque nuestros papás nuestros papá y mamá son de generaciones anteriores que vienen con ese mandato de que mamá trabaja, papá sostiene la familia. Y yo me encontré en una situación en donde me fui a vivir en pareja y la familia la sosteníamos desde nuestro ingreso. Y estaba esa mirada de cómo dejas que tu pareja estudie y la mantenés vos. Entonces es un mantenido. Y al principio me pesaba un montón, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo obligo a que vaya a trabajar? Y me costó un montón de tiempo darme cuenta de que elegíamos eso como pareja, que a nosotros nos funcionaba. Que a nosotros nos funcionaba que cuando mis hijos tuvieron 2 meses, se quedaban con el papá en casa y yo me iba 12 horas con esa caleche todo el día en el trabajo, porque yo quería sostener la lactancia. Y romper eso es todo un aprendizaje que te das cuenta mucho después. Mientras tanto lo padeces bastante y te queda la culpa, digamos. Entonces, si yo tuviese que pensar en qué cambiaría es en trabajar en la culpa y seguir siendo convincente con lo que uno desea y quiere hacer, que le parece que a uno o a su familia, a ese conjunto familiar que uno quiere formar, es lo que le funciona y no lo que opina el resto. Y
Por otro lado también uno por ahí sigue personas que le inspiran o mentores para poder liderar y poder llevar adelante el liderazgo que le toca. Y capaz que te salió la receta una vez, viene en uno, pero trabajamos con personas. Trabajamos con personas, trabajamos con relaciones que con unos funciona y con otros no. Y si tuviese que dejarles un aprendizaje es que trabajar con personas no somos recetitas, no son cajitas que salen por una máquina, sino que somos personas con relaciones, con vivencias, que como él o ella tiene relación con otro y le funciona, por ahí conmigo no, entonces tengo que todo el tiempo estar adaptándome y percibir eso que está atrás de esa cara, ¿no? Y qué le está pasando y tomarme esos minutos en la vorágine del día que nos lleva, que hay que producir, que hay que salir a vender, que tenemos que cumplir con los objetivos de la empresa, que tenemos que llegar a fin de año con las ventas y todo lo que nos trae, sobre todo a fin de año, que atrás hay una persona que capaz que le está pasando algo, que entonces tomarse ese tiempo para escucharlo, para darle feedback. De las veces que más aprendo es cuando me dicen las cosas en las que puedo cambiar y crecer más. Y tomarlas como críticas constructivas, ¿no? Obviamente desde la queja no vamos a ningún lado, pero si viene alguien que realmente quiere que vos crezcas, te va a decir las cosas con las que podés crecer. Entonces tomarse ese tiempo de preparar esa charla con alguien con el que estamos liderando y darle una devolución de cómo puede crecer y cambiar las cosas. ¿Un consejo o algún comentario que te hayan hecho que haya sido como marcado, ¿no? Como decís, un antes y después en este... Sí, hay una frase que a mí se me viene todo el tiempo, a veces me la tengo que recordar a mí misma, de un jefe. Hoy somos familias amigas, que alguna vez yo estaba en un momento de descargo, haciendo catarsis de una situación, y me miró y me dijo: Pau, desde mí a pesar de. Entonces, me vuelve siempre todo eso, todo el tiempo, sobre todo cuando vienen chicos o chicas de mi equipo de trabajo, plantearme y querer hacer catarsis o quedarse en el enojo y en el no cambio, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, ¿qué puedo hacer yo para que cambie la situación y no quedarme en la queja? Porque la queja no me lleva a ningún lado, no me lleva al cambio y sigo como en el status quo, ¿no? Entonces, desde mí a pesar de, todo el tiempo lo traigo y trato de llevarlo, porque me lo acuerdo siempre, me parece que siempre se puede encontrar la manera de uno dar el primer paso para generar el cambio y ser agente de cambio. Por ahí tomando un poco lo que mencionaba Ana, que los obstáculos están y que son muchos y bueno, y en la mayor parte los conocemos. ¿Qué es lo que sostiene seguir, ¿no? ¿Qué es lo que la sostiene? ¿Cuál es la convicción esa que decís, bueno, están, pero igualmente quiero seguir con esto y quiero seguir construyendo liderazgo para lograr mayor participación de mujeres en espacios de decisión, de emprendedurismo, en empresas? ¿Qué es esa convicción? ¿Te anda? Sí. A mí lo que me pasa que, bueno, yo siempre lo digo, Mola es mucho más que un trabajo, o sea, si bien reúne eso, lo que amo de mi profesión, mi oficio, es un aprendizaje constante. Entonces, creo que a mí, como mi motor, hubo muchas veces en las que estuve al filo de caer, momentos de crisis re grande, pero siempre lo que me hizo seguir adelante es como ver los resultados, ¿no? Porque es como cuando vos estás en la nube y muchas veces la crisis es todo negro, bueno, el poder frenar y no mirar para adelante, porque cuando estás en la crisis no podés ver nada bueno al futuro y el presente está como bastante borroso. Entonces decir, bueno, de acá para atrás, me pasó esto un montón de veces, hay veces mejor, hay veces peor, pero siempre se salió. Entonces, creo que, digamos, de cada crisis que nos ha pasado, la más grande fue que yo siempre cuento ¿cuándo fue? Noviembre del 2020, Mola estaba formado por mí y por otra socia y era como más bien un emprendimiento, o sea, como que también la parte de liderazgo estaba medio ahí como a medias, porque sí teníamos un empleado, Andy se acababa de sumar, pero como que, digamos, liderar era para nosotras como delegar una tarea y estar todo el tiempo encima, o sea, era raro. Ahí cuando mi socia se va, de un momento a otro, ese mismo mes yo me entero que quedo embarazada. Entonces, esa fue la crisis más grande y
ahí tuvimos como 9 meses para replantear todo. Y realmente fue decir, bueno, ¿qué me hace seguir? ¿Por qué quiero embaucarme en semejante desafío cuando estoy ahora sola? No tenía gente idónea a cargo porque el empleado que teníamos también se fue, entonces era como, bueno, capacitar a alguien, digamos, el terreno no era nada fácil, pero a mí por lo menos lo que me sirvió mucho eso fue mirar para atrás y decir, todos los miedos que tuve en algún momento se fueron, mi propio prejuicio de ser profesional, haber estudiado 6 años y estar en un taller era un miedo en mi mente, porque miré el reconocimiento que tuvo el proyecto y qué distinta que es esta herrería a cargo de una mujer con una profesión de arquitectura y con Andy que le damos otro tinte a la cuestión. Después que me daba miedo tener gente a cargo, la confianza, que el producto no sea el mismo, y como que cuando te animás a dar un pequeño pasito con todo el miedo del mundo y corroborás que no es tan grave, creo que ahí está como el empujón final, digamos, lo que te hace seguir. Gracias, muchas gracias. Y ahora con todo lo que contaron, si nosotros les preguntamos si la líder hace historia, ¿qué nos pueden decir? Totalmente. Las líderes hacen historia primero dando el ejemplo y después con el día a día. Y a ver, hoy nosotros estamos acá disfrutando de resultados de otras mujeres anteriores que lograron avances. Entonces, seguir con esa red, seguir haciendo acciones para mejorar, es lo que va a hacer de que en el futuro esto siga aumentando, siga trascendiendo y seamos una humanidad mucho mejor. A mí me gusta pensar en la frase de que dejamos huella. Hacer historia por ahí suena como mucha presión, entonces, pero sí dejar huella, digamos. ¿Qué recuerda al resto de las personas que pasaron y se cruzaron con nuestras vidas cuando estuvieron trabajando con nosotros en un proyecto laboral o en algo más social como puede ser una organización que se dedica a la diversidad o a la visibilización y realmente después te recuerdan por cómo sos? Entonces yo creo que sí, que dejamos huella todos los días. Por supuesto, y ustedes son los que tienen que dejar huella, por eso están acá. Y realmente yo pertenezco a una generación, yo tengo más de 70 años. O sea, mi mamá tiene 100, esa que está en la foto, va a cumplir 100 ahora en septiembre, con lo cual pertenezco a una generación anterior de todos ustedes, pero tuve un padre que me educó de manera con mucho respeto y su palabra era siempre, no quiero que mi hija necesite un bastón para caminar, ¿no? Refiriéndose a un bastón desde el punto de vista de un apoyo o apoyarse en alguien, ¿no? De la parte física. Y en ese sentido era un pionero en su tiempo, porque los hombres no pensaban eso, y mi padre era militar, así que con eso les digo todo. Y mi mamá era maestra. Cuando yo empecé a sentir, digamos, la necesidad de trabajar, me gustaba, digamos, mi profesión, me gustaba ser madre también, tuve 3 hijos, y tuve una pareja ideal para que aceptara eso. Y hoy tenemos gente de la ciencia, tenemos, como mostraba en una foto ahí, recorredoras de campo, mujeres, choferes mujeres. Hoy las mujeres están ocupando espacios que antes eran limitativos para hombres. Y está sucediendo. No sé si es la cuota óptima, creo que todavía no, creo que todavía nos falta un camino muy grande por recorrer, pero está sucediendo. Hoy el porcentaje cada vez es mayor. Así que perfecto esta formación, muy buena. Bueno, y como para ir cerrando, si tuvieran que darle algún consejo a todas estas mujeres que están escuchándolas acá, que por ahí dicen, bueno, está buenísimo, pero ¿por dónde puedo empezar yo, no? Desde mi lugar, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer desde mi individualidad para llegar a algo como más colectivo? ¿Cuál sería ese consejo que le pudieran dar? Yo por ahí lo dije antes, pero es atreverse, prepararse, estudiar y pedirlo. Sí, ¿entiendes? Animarse a levantar la voz, ¿sí? Por ahí hay situaciones incómodas, sobre todo cuando hablamos de género, en un ámbito donde está más representado por hombres como es la industria de oil and gas. Plantarse ante la convicción de una misma y decir lo que piensa y ser fiel a sus principios y
por más que suene incómodo, como cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de la lucha que las mujeres llevan todo el tiempo, que sabes que tenés después ojos que te van a juzgar del otro lado, pero el hecho de animarse a levantar la voz y decir, che, ese chiste ya no me está gustando tanto. Acá te levanto la tarjeta roja porque ya no me cabe como tanto. Ser fiel a eso, a que no hay que encajar en todos los pensamientos para que te respeten y te vean como líder, sino que realmente levantar la voz y ser... Creo que todas desde su lugar pueden ser la voz en cualquier ámbito que representa eso que están pensando y sean fieles a eso. Y también, Pau, o a todas, muchas veces no nos encontramos solamente con el límite del otro, del hombre, ¿no? Sino también, no sé si les ha pasado, de encontrarse con obstáculos o los propios límites o estereotipos propios del mismo grupo. ¿Les pasó a nivel laboral? Lamentablemente el machismo no es patrimonio de los hombres. Hay muchas mujeres que son machistas. O sea, chicas, tenemos que ser sororas. Es decir, dejemos de criticar a la otra mujer. Tratemos de apoyarla. Tratemos de hacerle ver si está equivocada. Pero hay muchas veces un tirar para abajo a las mujeres y exigirle mucho más de lo que se le exige a un hombre. Cuando tiene un puesto de CEO o de liderazgo, de lo que fuera. Y reclamar algunas cosas que las políticas públicas todavía no nos han brindado, ¿no? Tenemos derecho a ser madres, pero necesitamos que se cumplan determinadas leyes, que a veces las leyes están, pero que no se cumplen. Por ejemplo, los cuidados tempranos en la primera infancia, los jardines maternales. Cuando yo fui vicegobernadora, hicimos un jardín maternal en la legislatura. Se acabaron los problemas para muchísimas mujeres, porque iban a ese lugar con su bebé, estaban y trabajaban mejor. Esas son inversiones, no son gastos en realidad, porque producen un resultado muy positivo. Hay leyes que establecen que hay que tener en los lugares que hay más de determinado número de empleados esas facilidades. Hoy no se cumplen. O un apoyo para las guarderías privadas, ¿no es cierto?, para poder dejar a su bebé, pero tiene que haber también un control para que uno se sienta lo suficientemente seguro de que ese lugar donde dejamos a nuestros hijos tiene todas las seguridades y todas las condiciones, ¿no es cierto?, que uno anhela como mamá. Entonces, en esas cosas todavía tenemos que evolucionar mucho. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en Israel, cuando tuvimos aquella reunión, ustedes saben que Israel es un país en guerra permanentemente, las mujeres hacen el servicio militar, entonces mucho más, digamos, tienen que tener estos servicios cubiertos. Y lo hacen, digamos, desde la más tierna infancia, porque ellos dicen que todas las mujeres, cualquiera sea su actividad, desde las actividades más fundamentales de servicio, digamos, de lo que serían quien limpia, quien hace agricultura, necesitan de alguna manera tener cubierta la posibilidad de tener sus hijos en condiciones de cuidado para que ellas puedan trabajar, desarrollarse, formarse, estudiar. Y eso en nuestra Argentina todavía está en pañales. O sea, ¿cómo equilibramos los deberes de cuidado que tenemos que asumir las mujeres, tanto con nuestros niños pequeños como con nuestros adultos mayores? Es algo que debemos todos lograr, que nuestras mujeres representantes, que lo van a entender mejor en nuestra Cámara de Diputados o en nuestra Cámara de Senadores, trabajen porque estas leyes sean justas y brinden los servicios, ¿no es cierto?, que toda mujer necesita para poder desarrollarse plenamente, como mujer, como trabajadora, como profesional, como estudiante, y que hoy no tenemos. Bueno, sin ganas de terminar, porque es como que está... Pero bueno, agradecerles, no sé si quieren compartir algo más ahí como para cerrar, alguna o... ¿Estamos? Bien. Bueno, hermosa la verdad todo lo que compartieron. ¿Alguna pregunta? No sé si se dieron cuenta que tienen mucho en común, no solo por ser mujeres, sino por a lo que se dedican, ¿no? Ella es química,
y todas tienen algo que ver con en esa relación. Ciencias duras. Exacto, esa es la palabra, las ciencias duras. Y yo me preguntaba, dentro de esas estructuras, las que vos desarmaste e hiciste, de las que ella tuvo que, en el ámbito donde trabaja existen, ¿no? Las estructuras que tuvo que hacer y rehacer para la entrega de la educación, ¿no? Yo me preguntaba si ustedes, aún teniendo que armar y desarmar esas estructuras, consideran que sigue siendo necesaria una estructura para el avance en cuanto a lo social o a lo profesional, digamos, a lo que nos hace como personas. ¿Sí o sí consideran ustedes que necesitamos una estructura? No sé si te entiendo por estructura, si te referís a estructuras de gobierno, estructuras En su totalidad. o estructura de la sociedad. En su totalidad. Por ejemplo, usted tuvo que romper con las estructuras ya estipuladas de que en la química solo estaban los hombres, Sí, en la dirigencia de la universidad solo era para los hombres. sí. En ese tipo de estructura social, ¿cómo la estructura, a ver, todas las estructuras que hicieron y que ustedes tuvieron que atravesar para ser quienes son como líderes hoy? Sí. Inclusive esto que tiene que ver con nuestra estructura de nacer dentro de una familia, tipo, estas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que deconstruir para poder avanzar. Todos nosotros tuvimos que deconstruir un pasado para poder avanzar. Nos toca en ese sentido seguro. Hoy hay una mirada diferente de la familia, hay una mirada diferente de la diversidad. Hace años atrás no hablábamos de LGBTQ+, digamos, sino que lo ocultábamos. Hoy la diversidad realmente la respetamos y la exhibimos, digamos, en las mismas condiciones que cualquier ser humano. Entonces, y eso se logró en los últimos años. Y se logró porque se deconstruye el pensamiento viejo de la sociedad. Entonces, eso creo yo que va a evolucionar siempre y que es necesario deconstruirlo. Pero bueno, creo que se necesita también valentía para encarar esos cambios. Y valentía, como decía ella, para expresarse. Es decir, necesitamos más voces de mujeres, de todos los tipos de diversidades para expresarse y para reclamar desde su lugar, para que la sociedad lo entienda. Si no, siempre las voces son monótonas, siempre hablan los mismos. Lo habrán visto ahora que tenemos campañas de elecciones, ¿no es cierto? Es decir, siempre hablan los mismos. Y hay que darle más voz a la ciudadanía, a los distintos miembros de la sociedad, y tal vez eso en los temas de comunicación todavía nos falten para que podamos interpretar claramente, quienes ejercemos la política en algún momento, qué es lo que siente verdaderamente el ciudadano común. Así que seguro que hay que deconstruir estructuras, hay que deconstruir la sociedad y hay que alumbrar una sociedad más justa, más pacífica, más solidaria. La que tenemos hoy, honestamente, creo que no nos satisface a todos, porque es violenta, no es respetuosa. Y si bien hay muchas personas que son buenas personas, que son respetuosas, que son realmente un ejemplo para la sociedad, la mayoría de lo que se exhibe en la sociedad, y hoy creo que el gobernador lo decía, yo llegué tarde, pero con lo que pasó ayer con esta niña de 11 años que mataron, nos muestra una sociedad que no queremos, una sociedad que tenemos que transformar entre todos. Yo te puedo agregar algo más, una experiencia personal, ¿no? A veces hay determinadas definiciones o leyes o la ley de cupo, como decían, que yo me replanteo decir, che, ¿por qué cuando entrevisto a una persona para tomarla para un determinado trabajo no le puedo preguntar el nombre, no le puedo preguntar la religión, no le puedo preguntar? Y vos decís, no debería ser un problema, no debería torcer mi decisión, cómo se llame, cómo se identifique, qué religión tiene, qué sexo, qué género, nada. Ahora, sin embargo, si a veces esas estructuras, que por ahí si entiendo bien tu pregunta, suceden, es porque si no se toman, no se genera el cambio. O sea, desde mi forma de ver, claramente cualquier persona puede ocupar un lugar político, empresarial, lo que sea, si tiene las capacidades para.
no importa el resto. Ahora, como en la realidad no sucede, porque todavía la sociedad no está preparada o le falta conocer qué es la diversidad realmente, implementarla, entonces hay veces que hay que tomar esas estructuras, forzar algunas situaciones para que después ya pase a ser algo natural. Muchas gracias. Perdón por la interrupción, pero creo que te ilustra perfectamente. Cuando se votó la primera ley de cupo, que era del 30%, los partidos estaban desesperados para poner a mujeres, pero nunca las ponían en el primer lugar, ¿no es cierto? Es decir, porque si entraba uno solo. Y a la segunda o a la tercera, después la condición era que tenía que renunciar y se corría el hombre que venía detrás. Entonces, a veces realmente, si no se hace una discriminación positiva, no hubiéramos podido llegar nunca a esta representación. Así que, en ese sentido, yo comparto con vos, uno debe llegar por capacidad y se debe elegir entre hombres y mujeres el mejor representante que podamos tener para cualquier función que estemos de alguna manera concursando. Pero el peso de los años de machismo, digamos, y de cultura hace que no sea así. Sí, yo me planteé esa pregunta hace muchos años de, ¿por qué tiene que haber un cupo para que una mujer se la valore? O sea, me chocaba contra mis propios pensamientos. Después me di cuenta justamente de esto, que a veces que es necesario forzarlo para que después en algún momento empiece a suceder por naturalidad. Yo creo que lo importante es entender que las estructuras funcionan cierto tiempo y después hay que volver a romper y volver a construir. No que nos tenemos que quedar estáticos en esa estructura, sino que es una autoevaluación continua y un feedback continuo de si eso está funcionando para la organización, lo social, lo familiar o lo que sea. Entonces, creo que lo importante es entender cuándo sí funciona y cuándo no funciona, cuándo es momento para cambiar de vuelta. Pero creo que es importante porque te da un norte o un primer paso para. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos seguir, pero nos están haciendo señas, así que necesitamos pasar. Les agradecemos a todas por su participación. Muchas gracias.